Me llamo Darwin. Tengo 23 años y nací en Tegucigalpa. Esta historia no la cuento porque quiera, sino porque no puedo guardármela más. Cada noche, al cerrar los ojos, vuelvo a oler la pólvora, la sangre, el miedo. Aún no sé por qué fui el único que sobrevivió. Habíamos salido de Reynosa en una camioneta blanca, una de esas Ford doble cabina que ya huelen a migrantes antes de subir. Éramos 20, quizá 22, no lo recuerdo bien. La mayoría hondureños, como yo. Algunos eran de El Salvador. Había una mujer con su hijo, tendría apenas 5 años. Todos teníamos el mismo objetivo: llegar a los Estados Unidos, cruzar el infierno que es México y escapar de la muerte que ya nos perseguía desde casa. Un guía, le decíamos el güero, se encargaba del tramo. Tenía tatuajes hasta en los párpados y una cadena de oro que le brillaba más que la conciencia. Él y 2 tipos más armados nos escoltaban por brechas entre San Fernando y Matamoros. No tomaban carreteras por miedo a retenes falsos, decían. En realidad, era porque sabían que estaban cruzando terreno de cártel y había que moverse en la sombra. Todo iba relativamente bien, hasta que el motor comenzó a fallar. Eran como las 3 de la tarde, y ya íbamos 3 horas sin parar. El güero se bajó a revisar, pateó la llanta y gritó algo que no entendimos. Nos ordenó bajarnos y caminar, que a 5 kilómetros había un rancho abandonado donde podríamos descansar hasta que consiguiera otra troca. Yo nací en un barrio peligroso, pero el silencio de ese desierto me dio más miedo que cualquier balacera. El aire olía a tierra seca, estiércol y una tensión tan densa que parecía que el monte respiraba. Llegamos al rancho, una casa principal medio derrumbada, 2 bodegas vacías y un corral oxidado con huesos de animales. Nos dijeron que descansáramos, que ellos vigilarían, que confiáramos. Y entonces llegaron. No escuché motores, ni gritos, ni perros. Solo los primeros disparos. Cortos, secos, directos. Vi cómo caía el primer hombre, un muchacho de 17, con la cabeza abierta en 2. Luego otro, luego otro. No fue un enfrentamiento, fue una ejecución. Una a una, las balas encontraron cuerpos. Mujeres, hombres, el niño. Todos, incluso el güero y sus escoltas, fueron abatidos como perros. Yo caí al suelo, de puro instinto. Me tiré entre los cuerpos, cubriéndome con el cadáver de un tipo obeso que conocía como Don Chepe. Sentí su sangre caliente pegándose a mi camiseta, su peso aplastándome el pecho. Cerré los ojos. Fingí estar muerto. No respiraba, no lloraba, no existía. Los hombres que dispararon nunca gritaron. Se comunicaban por señas, hablaban poco. Recogieron los celulares, mochilas, relojes. Uno caminaba bodega por bodega, asegurándose de que no quedara nadie. Entró donde yo estaba. Pisó cadáveres. Incluso le dio un golpe con la bota al cuerpo que me cubría. No sé cómo no me delató el corazón que parecía martillar el suelo. Estuve así quizá 1 hora, sin moverme. Cuando todo se volvió silencio, esperé otra más. El sol ya estaba bajando cuando me atreví a levantar la cabeza. Estaba solo, rodeado de cuerpos, de moscas, de muerte. No lloré. No me permití llorar. Mi pierna izquierda tenía una herida de bala que no había sentido antes. Una esquirla, tal vez. Sangraba, pero no era mortal. Me amarré un pedazo de pantalón de otro migrante a modo de torniquete, agarré una botella de agua medio vacía y salí del rancho. Sabía que había que caminar. No por ayuda, por justicia. Empecé a andar por la brecha, descalzo,
con las suelas ampolladas por el calor. Los cactus y espinas me abrían la piel. Cada paso era dolor, pero si me detenía, me moría. Avancé con el miedo pegado a la nuca, esperando que algún sicario regresara por los olvidados. Esa noche dormí bajo un mezquite, con los ojos abiertos, cuchillo oxidado en mano. El segundo día, llegué a un pequeño ejido. Toqué la puerta de una casa de lámina, apenas de pie. Me recibió una mujer de unos 50 años. Llevaba un rebozo y me miró sin sorpresa, como si ya hubiera visto esto antes. ¿Eres migrante?, preguntó. Asentí. ¿Venías con los del rancho? No respondí. Ella bajó la mirada. Aquí ya no ayudamos a nadie. Nos da miedo. Ya nos mataron a un sobrino por dar agua. Me dio una botella. Nada más. Cerró la puerta. Seguí caminando. El tercer día, llegué a un rancho donde pastaban unas vacas. Me arrastré hasta un pozo. Bebí agua con larvas. Me vomité. Me volví a levantar. Fue hasta el anochecer del cuarto día que un policía estatal me encontró. Caminaba por la carretera, cubierto de tierra, sangre seca y mugre. Levanté las manos. Me tiré al suelo. El policía no se acercó al principio. Me gritó desde lejos que me quedara quieto, que no hiciera movimientos raros. «¡Soy hondureño!», le grité. «Hubo una masacre, en un rancho». Me esposó. Me subió a la patrulla. No dijo una palabra. Estuve 3 días detenido en una comandancia. No por un crimen, por investigación. Me interrogaron agentes del Estado, de migración, hasta un tipo vestido de civil que no se presentó. Me preguntaron nombres, apodos, rutas. No confiaban en mí, o no querían creerme. Fue hasta que un medio local filtró la información de los cuerpos encontrados en un rancho de San Fernando que me soltaron. Me llevaron al Instituto Nacional de Migración en Matamoros. Me ofrecieron una visa humanitaria. Yo solo quería irme. Pero antes de cruzar, me hicieron firmar una declaración. Me dijeron que no debía hablar con nadie, que si lo hacía, podía correr peligro, que la cosa está caliente. Hoy vivo en Dallas, Texas. Trabajo lavando platos en un restaurante hondureño. Todos los días paso frente a una iglesia y dejo una veladora para cada uno de los que murieron allá. Nadie quiere hablar de eso. Nadie quiere saber lo que pasa en ese corredor de muerte llamado Tamaulipas. Pero yo no me olvido, porque soy el último testigo, y me duele más vivir con lo que vi, que morir por contarlo. Me llamo Héctor Mendoza. Conduzco autobuses desde hace más de 20 años. En todo ese tiempo he visto de todo en las carreteras: accidentes brutales, migrantes caminando entre la maleza, narcos patrullando como si fueran la policía. Pero lo que viví hace unos meses en la carretera 101, cerca de San Fernando, cambió mi vida para siempre. Salí de Reynosa un miércoles por la tarde, conduciendo un autobús con 23 pasajeros rumbo a Ciudad Victoria. Era una ruta regular, ya la había hecho decenas de veces, aunque esa carretera tiene fama de ser peligrosa. Ya sabes, Tamaulipas. Uno se acostumbra a tener miedo, pero aprende a convivir con él. Esa noche el cielo estaba despejado, la luna llena alumbraba más que los faros del autobús. Llevábamos buena velocidad y los pasajeros, en su mayoría, dormían. Eran como las 10:30 cuando pasó. Primero vi las luces. Una fila de camionetas bloqueando los 2 carriles, como si fueran una patrulla de retenes, pero sin ninguna señal oficial. Frené. Lo hice por instinto. Un error, tal vez. En segundos, hombres armados salieron de entre la maleza. Todos con pasamontañas,
rifles largos y una voz que no admitía duda. «Apaga el motor, bájate y no veas para ningún lado». Obedecí. Lo hice sin pensar. A mi lado, el copiloto, un muchacho nuevo, apenas con unos meses en la empresa, empezó a temblar. Uno de los tipos se acercó, lo sacó de un jalón y le dio un culatazo sin decir palabra. Lo vi caer. Pensé que lo había matado. Nos formaron a todos en medio de la carretera. Hombres, mujeres, niños. Los pusieron de rodillas. Nos quitaron celulares, carteras, todo. Les rogamos, lloramos. Una señora de unos 50 años intentó abrazar a su hijo. Le gritaron que se separara. El niño no paraba de llorar. Yo, en medio del caos, me repetía que debía quedarme callado, quieto, ser invisible. Uno de ellos empezó a leer una lista. Tenía una hoja arrugada en la mano. Decía nombres. No entendí de dónde venían, pero varios pasajeros, al escuchar su nombre, alzaban la mano por reflejo. Los apartaban. Algunos se resistían, preguntaban por qué. Un hombre joven, con acento chilango, intentó correr. Le dispararon en la espalda, como si nada. El sonido del tiro fue seco, directo. Nadie gritó. Nadie se movió. Nos separaron en dos grupos. El mío, 10 personas creo, fue llevado al monte, esposados con cinchos de plástico. Caminamos entre matorrales secos, espinas, serpientes que se escabullían. Escuchábamos los gritos de los que se quedaban atrás. No supe qué hicieron con ellos, pero nunca los volvimos a ver. Nos encerraron en una casa abandonada, sin ventanas, con piso de tierra. Ahí empezó otra pesadilla. Nos daban un poco de agua y algo que parecía tortilla vieja. Dormíamos apretados, sobre costales. No sabíamos si era de día o de noche. Uno de los guardias nos tomaba fotos. Decía que iban a pedir rescate. Algunos empezaron a enfermar. Una señora vomitaba sangre. Nadie la ayudaba. No teníamos nombre, ni rostro, ni futuro. Solo existíamos mientras fuéramos valiosos. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez 3 días. Tal vez una semana. El olor a orina y sudor era insoportable. Una noche, mientras fingíamos dormir, escuché a 2 de los hombres hablar. Estaban borrachos. «Dicen que los van a entregar mañana», dijo uno. «¿A quién?», preguntó el otro. «Tú sabes, esos, los que mandan». Esa noche supe que, si no hacía algo, íbamos a desaparecer. Esperé a que se durmieran. Me quité los cinchos como pude, usando una varilla oxidada que encontré cerca de un rincón de la casa. Liberé a los demás con cuidado. Un joven que venía con nosotros, no sé su nombre, se negó a huir. Decía que si lo atrapaban, lo matarían. Le temblaban las piernas. Lo dejé. Salimos por la parte trasera de la casa, entre la maleza, arrastrándonos como animales heridos. Caminamos en silencio, sin saber hacia dónde. La luna nos alumbraba el camino, pero también nos delataba. Cada ruido nos paralizaba. Cada sombra parecía un rifle apuntándonos. Amaneció y seguimos caminando. Encontramos una brecha y luego, al fin, un rancho. Golpeamos la puerta hasta que nos abrieron. El dueño, un señor con sombrero y escopeta, nos dejó pasar. Llamó a la Guardia Nacional. Cuando llegaron, nos separaron. Nos interrogaron como si fuéramos criminales. Tuve que mostrar mi credencial de la empresa, explicar mi ruta, dar nombres. Uno de los soldados me miró con recelo y dijo: «Ya sabemos lo que pasa en esa zona. Lo que no sabemos es por qué sigues vivo».
Buena pregunta. Pasé varios días en un albergue en Ciudad Victoria, en observación. Nos dieron ropa, algo de comida, pero ningún consuelo. Me dijeron que me callara, que era mejor no declarar nada. Por tu seguridad, me dijeron, pero yo no podía vivir con eso. Volví a Reynosa. Renuncié. Empecé a dar entrevistas anónimas, a contar lo que vi. Nadie quería escuchar. O sí, pero con miedo. Me ofrecieron dinero para callar. Amenazas también. Me fui de Tamaulipas por un tiempo. Cambié de número, de nombre en redes. Pero no me fui del todo, porque yo sé lo que vi. Y sé que nadie más de ese autobús regresó. Hoy manejo taxis en Monterrey. Cada vez que cruzo la carretera hacia el sur, evito la 101. Prefiero dar la vuelta, aunque me tarde horas. Algunos me llaman cobarde. Tal vez lo soy, pero también soy el único que volvió. El único que puede contar esta historia. Porque la carretera sigue ahí, vacía, en apariencia. Pero si te detienes a escuchar, hay algo en el viento, en la tierra seca, que te recuerda a los que no llegaron, a los que quedaron en las sombras de la carretera. Y esa carretera, créeme, nunca olvida. Me llamo Ernesto Morales. Tenía 20 años cuando pasó todo. Jugaba como delantero en el equipo juvenil de Correcaminos de Ciudad Victoria. Vivía con mi madre en la colonia Mainero, en una casa humilde pero llena de esfuerzo. Era rápido, con buen remate, y muchos decían que tenía futuro. Me lo creí. Por eso, cuando ese tipo llegó a uno de nuestros entrenamientos, con su camisa blanca fajada y sus lentes de sol aún en la sombra del estadio Marte R. Gómez, sentí que la suerte por fin me había volteado a ver. Se llamaba Mario, al menos eso dijo. No era entrenador ni visor oficial, pero se movía como si conociera a medio mundo. Tenía fotos con exfutbolistas, decía que tenía contactos en equipos de primera división, y lo más importante, sabía hablar. Me envolvió. Me invitó a cenar con otros 3 compañeros al día siguiente, en una casa cerca del Libramiento Naciones Unidas. Nada raro al principio. Comida, pláticas sobre fútbol, promesas. Nos dijo que nos vería en unos días para llevarnos a una prueba exclusiva en Monterrey. El problema fue que nunca llegamos a Monterrey. Esa mañana, apenas había salido el sol. Mario llegó en una Suburban vieja, polarizada. Ya solo íbamos 2. Yo y un chavo de apellido Peña, que jugaba de contención. Subimos sin pensarlo. La ciudad dormía todavía. Al principio charlábamos normal, pero al pasar el ejido La Libertad, Mario se desvió por un camino de terracería que no aparecía en Google Maps. Dijo que era un atajo. Ahí supe que algo estaba mal. ¿No que íbamos por la carretera grande?, le pregunté, y me respondió con una sonrisa. Hay mucho retén. Por aquí es más rápido, no te preocupes. Peña también se tensó. Empezamos a ver monte, terrenos cercados con malla rota, tambos oxidados, gallineros vacíos. A los pocos minutos, el tipo que iba manejando, un gordo moreno con tatuajes en los nudillos, detuvo la camioneta y nos pidió que bajáramos a estirar las piernas. Peña fue el primero en bajarse. Apenas tocó tierra, lo sujetaron por detrás. A mí me agarraron 2 tipos que salieron del monte, armados. Me metieron un trapo en la boca, me amarraron las manos con cinta gris y me encapucharon. Ya no volví a ver la cara de Peña. Durante horas, quizás días, estuve encerrado en un cuarto de bloc sin ventanas. No tenía reloj, ni sabía si era de día o de noche. Me daban de comer una vez al día, tacos fríos envueltos en papel aluminio.
Me dejaban un bote para hacer mis necesidades. Nunca vi sus rostros. Me hablaban poco, lo justo para que obedeciera. Me preguntaron por mi familia, si tenía dinero, si conocía a alguien con palancas. Les dije la verdad. Éramos pobres. Mi mamá trabajaba limpiando casas. No teníamos nada. Entonces vales verga, dijo uno de ellos. Pensé que me iban a matar, pero no. Solo me dejaron ahí, como si no supieran qué hacer conmigo. Escuchaba gritos, puertas cerrándose con violencia, a veces gemidos, a veces disparos lejanos. Una vez oí a alguien llorar con acento norteño. Al día siguiente, ya no escuché nada. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez fueron 5 días, tal vez 10. Pero una noche, hubo gritos, y luego silencio. Esa fue mi oportunidad. Uno de los tipos se emborrachó, y dejó la puerta mal cerrada. Me las ingenié para forzarla con el hombro, y escapé corriendo, descalzo, hasta que mis pies sangraron. Crucé matorrales, corrales abandonados, y al amanecer, llegué a un rancho donde un señor con sombrero me dio agua y llamó a la policía. Pensé que todo había terminado ahí. Me equivoqué. La policía me llevó a declarar, pero algo no encajaba. Me hacían preguntas raras, insistían en que me habían confundido con alguien. El Ministerio Público me trató con desdén, como si estorbara. Al final, me dijeron que no había denuncia formal, que no había elementos suficientes para abrir una investigación. Peña nunca apareció. A Mario nadie lo volvió a ver. El número que usaba estaba dado de baja, y cuando fui a buscar ayuda al club, me dijeron que no sabían de qué hablaba. Ese señor no trabaja con nosotros, me dijeron. Ni siquiera creyeron que alguna vez fue a los entrenamientos. Decían que yo estaba confundido, que probablemente había sido víctima de un secuestro express como tantos otros. Nadie quería meterse en problemas. Mis compañeros dejaron de hablarme. Uno me dijo por WhatsApp que no me metiera más, que había gente pesada detrás de eso. Ahí empezó mi verdadera pesadilla. Regresé a casa con mi mamá. El barrio ya no era el mismo. Empezaron a rondar carros con vidrios polarizados. 2 veces intentaron meterse a nuestra casa. Me llegaron mensajes anónimos. No hables. Te vas a arrepentir. Ya sabemos dónde vives. Fui a la Fiscalía del Estado. Les llevé todo lo que tenía, pero el agente me miró con ojos vacíos y me dio una hoja en blanco para mi declaración. Nunca me llamaron de nuevo. Mi mamá me pidió que nos fuéramos a vivir con una tía a San Luis Potosí. Lo hicimos por un tiempo, pero no podía dormir. Soñaba con la voz de Peña, con el trapo en mi boca, con el chirrido de esa puerta abriéndose por error. Tuve que volver. Quería respuestas. Empecé a preguntar en el mercado Argüelles, en las canchas del Estadio Marte, incluso en algunos bares donde sabía que exjugadores se juntaban a ver partidos. Todos sabían algo, pero nadie decía nada. Hasta que un tipo me lo dijo sin rodeos, con una cerveza en la mano y los ojos bien clavados en mí. Tú te salvaste, pero hay muchos que no. Esos que se pierden, los jóvenes con talento, los que nadie reclama, los usan para lo que sea. A ti no te mataron porque no sirviste para lo que querían. Y ahora que lo sabes, más te vale callarte. No lo hice. Decidí escribir todo. Testimonio tras testimonio. Recopilé nombres, lugares, descripciones. Lo mandé a un periodista de Ciudad Madero. Días después, su sitio fue hackeado y él apareció golpeado fuera de su casa. Nadie quiere tocar esto. La red es más grande de lo que imaginé. Reclutan jóvenes como yo,
Los usan como mulas, como carne. Algunos terminan como esclavos sexuales, otros vendiendo droga. A los que ya no sirven, los desaparecen. Hoy tengo 23 años. No volví a jugar fútbol. Trabajo como cargador en una bodega por la salida a Monterrey. Cada vez que pasa una Suburban polarizada, me tiemblan las manos. No confío en nadie, ni en el gobierno, ni en la policía, ni en los clubes. Pero estoy vivo. Y aunque todos prefieran callar, yo no pienso hacerlo. Porque mi cuerpo tiene una cicatriz que no se ve, pero arde cada vez que alguien dice, seguro se metió en algo. Cuando me ofrecieron cubrir la nota sobre los feminicidios de Matamoros, acepté sin pensarlo. Era periodista desde hace más de 15 años, y aunque había aprendido a no meterme en cosas que pudieran costarme la vida, algo en esas muertes me dolía más que de costumbre. Quizá fue por la forma en que sus cuerpos aparecían, con una hazaña que no buscaba ocultarse, como si quien lo hacía quisiera que todos supieran que estaba al mando. Me llamo Emiliano Vázquez. Trabajo para un periódico digital que apenas sobrevive con publicidad local y donaciones de ONG extranjeras. Y esa tarde de julio, cuando me senté frente al primer expediente en la fiscalía, algo dentro de mí cambió. Las fotos mostraban a una joven llamada Karen Rodríguez, desaparecida en junio, hallada sin vida en un terreno baldío cerca del canal de riego. Había trabajado en una tienda de conveniencia. Luego vino Mariana, mesera en una marisquería de la zona centro. Después Brenda, estudiante de enfermería. Todas desaparecieron de noche. Todas aparecieron con signos de tortura. Todas tenían denuncias previas por acoso, pero nadie las había tomado en serio. No soy de Matamoros. Llegué hace 3 años desde Monterrey, huyendo de otra historia que me costó una golpiza y 2 costillas rotas. Sabía cómo funcionaba la frontera. Periodistas que rascaban demasiado desaparecían, y los que sobrevivían aprendían a mirar hacia otro lado. Pero esta vez no pude. Comencé a entrevistar a las familias. Madres desgastadas, hermanas llenas de rabia, novios hundidos en la culpa. Grabé todo. Guardaba los videos en una USB que llevaba oculta en la plantilla de mi bota. No confiaba ni en la nube. Fue en la 3ª semana de investigación cuando me topé con Daniel, un joven de 23 años que había sido pareja de Brenda. Trabajaba como chofer de plataforma. Se presentó nervioso, mirando a todos lados. Me citó en la banqueta frente a un Oxxo cerrado, cerca del puente internacional. Me pidió que no grabara. Ella me dijo que la estaba siguiendo una patrulla, una de esas blancas con rayas verdes. 2 tipos la bajaron un día. Se la llevaron como si nada. ¿Tenías la placa? ¿Los reconociste?, le pregunté. No, pero hay cámaras en la calle. Yo vi la grabación, pero luego desapareció. Fui a pedirla y me dijeron que no existía. Ahí supe que estaba metido hasta el cuello. Ese mismo día, al llegar a mi casa, una vecindad de 3 pisos en la colonia Buenavista, encontré la chapa de mi puerta rasgada. No faltaba nada, pero mis documentos estaban revueltos, como si alguien hubiera buscado algo con prisa. Llamé a mi editor en Ciudad de México. Me dijo que parara, que ya tenía suficiente material. Le colgué. Una noche después, recibí un mensaje sin remitente. Sabemos lo que estás haciendo. No eres de aquí. Regrésate. Lo borré, pero no olvidé. Un contacto en la policía me pasó la dirección de un comandante de la Guardia Estatal que, según él, sabía cosas pero no hablaba. Fui a buscarlo a su casa, en la colonia Jardín. Me abrió su esposa. Me dijo que no estaba,
que hacía 2 días no dormía en casa. ¿Sabe dónde encontrarlo?, pregunté. Ella bajó la voz. A veces duerme en las bodegas de la carretera a Reynosa, cerca del canal. Anda metido en cosas feas. Mejor déjelo así. Pero no lo dejé. Fui hasta esa zona una madrugada. El canal huele a drenaje abierto. Las ranas croan como si gritaran auxilio. Encontré las bodegas, todas cerradas con candado oxidado, excepto una. Adentro había lo que parecía una sala improvisada, una mesa con botellas, una colchoneta en el piso y una pizarra blanca con nombres. Nombres de mujeres: Karen, Mariana, Brenda. También otros que aún no estaban en los expedientes públicos. Tomé fotos. Mientras lo hacía, escuché un carro detenerse afuera. Apagué la linterna del celular y me escondí tras una tarima de cartón. 2 hombres entraron hablando en voz baja. Uno tenía una voz rasposa. Dicen que el periodista anda preguntando otra vez. ¿Ya le marcaron? Sí, pero no contesta. Ya sabes cómo se arregla eso. Sentí el estómago en la garganta. Se quedaron solo un par de minutos. Fumaron, se rieron de algo y se fueron. No salí hasta que estuve seguro. A partir de entonces, me mudé cada noche. Dormí en la redacción, en casas de amigos, en hoteles de paso. El miedo era constante. No era miedo de película. Era miedo de no volver a ver la luz del día. Miedo de oler a gasolina sin saber de dónde venía. La gota que derramó el vaso fue el cuerpo de Silvia, una abogada que había denunciado la desaparición de su sobrina. Lo encontraron flotando en el río Bravo, cerca del rancho El Retiro. Sin lengua. Los medios locales no dijeron nada. Solo falleció por causas naturales. Y nadie cuestionó. Llamé a mi editor otra vez. Voy a publicar todo. ¿Estás seguro? No hay vuelta atrás. Preparamos un especial en video y texto. El precio de la verdad. Feminicidios, silencio y complicidad en Matamoros. Lo publicamos un miércoles a las 7 de la mañana. En 1 hora, el sitio colapsó por las visitas. Medios extranjeros comenzaron a pedir entrevistas. Diputadas escribieron comunicados. Pero en Matamoros, todo seguía igual. Esa misma tarde, mientras caminaba hacia el café donde me reunía a veces con Fuentes, un taxi sin placas se detuvo junto a mí. No alcancé a ver el rostro del chofer, solo vi la pistola. Disparó 2 veces. La primera bala me rozó el costado. La segunda impactó en mi pierna izquierda. Caí al suelo gritando. La gente corrió. Algunos me auxiliaron. Otros solo grabaron con sus celulares. Sobreviví. Estuve hospitalizado 10 días. El sitio del periódico fue hackeado. El video borrado. Solo quedó una versión en un servidor en Suiza que un amigo logró salvar. La fiscalía no investigó el ataque. Dijeron que fue un intento de asalto. El taxi nunca apareció. Los agresores tampoco. Hoy vivo en otro estado, con escolta intermitente y un nombre que uso solo en redes. Pero sigo escribiendo. No por heroísmo. Es por rabia. Porque cada que una mujer desaparece y nadie dice nada, algo en mí se rompe. Porque cuando el silencio es la norma, hablar es un acto de resistencia. Y porque si algo me enseñó Matamoros, es que decir la verdad tiene un precio. Uno que estoy dispuesto a pagar, siempre que valga la pena. Nunca creí en fantasmas ni maldiciones. Soy ingeniero civil, bastante lógico y escéptico por naturaleza. Pero lo que vivimos en esa casa me cambió.
no porque haya visto espectros flotando o muebles volando, sino porque aprendí que el miedo más profundo no viene de lo sobrenatural, sino de los secretos que la gente decide enterrar. Todo comenzó cuando nos mudamos a Reynosa, Tamaulipas, en el verano del 2019. Mi esposa, Leticia, consiguió un buen puesto en la maquiladora del Parque Industrial Reynosa Norte, y yo pude conseguir trabajo con una empresa contratista que colaboraba en la ampliación del puente internacional FAR. Con nuestros 2 hijos, Matías y Renata, de 9 y 7 años, decidimos rentar una casa amplia, con jardín, cerca del Boulevard Hidalgo. La encontramos por internet. Una casa en la colonia del Prado, con 3 habitaciones, cochera, patio trasero y un precio inusualmente bajo. El agente inmobiliario fue muy claro. La propiedad está desocupada desde hace unos años. Hubo un evento desafortunado, pero todo está en orden legalmente. No explicó más, y nosotros no preguntamos. En Reynosa, desgraciadamente, no es raro que las casas tengan pasados complicados. La primera vez que la vimos en persona, Leticia frunció el ceño. ¿Notas cómo suena raro aquí dentro?, preguntó. ¿Raro cómo? Como si algo se devolviera, como si lo que decimos rebotara. Y tenía razón. Cada voz, cada pisada, cada portazo producía una resonancia peculiar. No un eco de película, sino una especie de retumbo leve, como si las paredes estuvieran huecas. Pero lo ignoramos. Nos mudamos en una semana. La primera noche fue normal, salvo por el calor, porque el mini split del cuarto principal no funcionaba. Puse un ventilador y dormimos todos sudados pero tranquilos. Fue a los pocos días cuando notamos que los vecinos nos evitaban. Nadie devolvía el saludo. Un día, mientras barría la banqueta, un niño en bicicleta se detuvo frente a la casa, me miró y dijo: «Ahí mataron a todos». Me quedé helado. Quise preguntarle más, pero el niño se fue pedaleando a toda velocidad. Ese mismo día, le pregunté al vigilante del Oxxo que estaba en la esquina: «Oiga, ¿usted sabe qué pasó en esa casa antes de que nos mudáramos?». Se me quedó viendo, bajó la mirada y se fue al fondo de la tienda, sin responder. Empezamos a investigar. Encontramos con dificultad una nota antigua de un periódico local. Daba solo lo básico. En esa casa, 4 años antes, una familia entera fue asesinada. Un hombre, su esposa y sus 2 hijas pequeñas. El caso quedó sin resolver, aunque había rumores de que fue un ajuste de cuentas. La nota estaba enterrada entre noticias de accidentes viales y alertas de seguridad. Leticia se sintió incómoda. Yo también. Pero ya habíamos pagado el depósito y el primer mes. Pasó una semana más. Una noche, mientras cenábamos, escuchamos un golpe seco en la pared de la cocina, como si alguien hubiera tirado una tabla de madera del otro lado. Salí a revisar el patio, linterna en mano. Nada. La barda, de ladrillo sólido, sin grietas. Me dije que tal vez había sido una cacerola mal acomodada. Pero los ruidos continuaron, siempre del lado derecho de la casa, como si algo se arrastrara por dentro de las paredes. Una noche, Matías vino corriendo a nuestro cuarto. «Papá, hay alguien hablando en mi pared». Lo acompañé, molesto. Prendí la luz, revisé. Nada. Puse la oreja contra el muro. Al principio, nada. Pero después, un murmullo, muy leve. Una voz masculina, casi como una grabación vieja. No logré entender las palabras. Parecía repetir lo mismo una y otra vez. Al día siguiente fui con un albañil de la colonia,
don Abelardo, para que revisara si había alguna tubería floja o si los muros estaban huecos. Vino en la tarde. Golpeó las paredes con los nudillos, usó un martillo. En la esquina del pasillo dijo: «Aquí hay doble muro». «¿Cómo que doble muro?» «Sí. Alguien levantó una pared falsa encima de la original. Puede que hayan escondido algo ahí». Me ofreció tirar esa parte, pero necesitaba autorización del dueño. Llamé al agente inmobiliario. Me dijo que no teníamos permiso para modificar nada, que si no nos sentíamos cómodos, podíamos romper el contrato. Su tono era claro: «Mejor váyanse». Leticia ya no quería quedarse, pero yo necesitaba saber. Una madrugada me levanté con la idea fija. Tomé un martillo, esperé que todos durmieran y golpeé el muro del pasillo. No muy fuerte, pero con firmeza. Al tercer golpe, el yeso se cuarteó. Entonces lo vi. Detrás de la pared falsa había un nicho, como una alacena sellada. Dentro, una grabadora antigua, de casete, polvorienta. La tomé, con manos temblorosas. Había un casete adentro. Lo reproduje en la sala. Una voz masculina, tranquila, hablaba. «Mi nombre es Raúl Escamilla. Si alguien encuentra esto, por favor, escuche hasta el final». Su relato era el de un padre desesperado. Contaba cómo, una noche, hombres armados entraron a su casa. Buscaban algo que no tenía, dinero o mercancía, nunca lo supo. Tomaron a su esposa y a sus hijas. Él los escuchó desde el closet donde se escondió. No salió, no pudo, no quiso. La cinta terminaba con llanto. No había confesión, solo culpa. Leticia lloró. Yo no pude hablar por horas. Al día siguiente, reportamos el hallazgo. La policía tomó la cinta. Dijeron que el caso ya estaba cerrado, que no podían reabrirlo. Pero al menos se llevaron la grabadora. Nos fuimos esa misma semana. Nunca volvimos a pasar por esa calle. Hoy vivimos en una casa más pequeña, en el fraccionamiento Balcones de Alcalá. Cada vez que alguien me pregunta por qué dejé aquella casa tan amplia y barata, solo respondo: porque las paredes hablaban demasiado. Y aunque ya no escucho ecos, a veces, en silencio, creo sentir una voz que susurra desde algún rincón de mi memoria. No salí, no ayudé, no hice nada. Llegué al penal de Altamira un lunes de abril. El calor ya golpeaba con fuerza, y eso que aún no era mediodía. Desde el autobús que nos dejó en la entrada, lo primero que vi fue la torre de vigilancia con los vidrios polarizados, como ojos oscuros que te observan sin parpadear. El lugar no era especialmente viejo ni nuevo, era simplemente funcional, feo. De esos edificios de concreto diseñados para que el tiempo pase más lento dentro que fuera. Me llamo Samuel, y tenía 29 años cuando empecé ese trabajo. Nunca había trabajado en una prisión, pero después de meses de no encontrar nada, acepté el puesto como custodio en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira. Me dijeron que sería turno nocturno al principio. Menos movimiento, menos broncas, me aseguró el jefe de seguridad en la entrevista. Qué equivocado estaba ese cabrón. Los primeros días fueron raros. Me sentía como turista en un zoológico donde los animales pueden oler tu miedo. Los internos, sobre todo los de los módulos de alta peligrosidad, te escanean de arriba a abajo, buscando puntos débiles. No gritan ni hacen ruido. Observan. Eso es lo más inquietante. En Altamira, el silencio pesa más que los barrotes. Me asignaron el módulo 4. Ahí estaban los de los cárteles. No todos, claro, solo algunos de los más tranquilos,
si se puede llamar así a tipos que tienen varias muertes encima. La mayoría eran del noreste, pero también había algunos de Sinaloa. Las facciones no se mezclaban, cada quien su celda, su pasillo, su baño. Una línea de azulejos desgastados marcaba hasta dónde podía ir uno y empezaba el territorio del otro. Una línea invisible, pero más sólida que cualquier muro. Todo empezó una noche, como todas, con el zumbido de los ventiladores oxidados que no enfriaban nada. Yo hacía mi ronda habitual, linterna en mano, revisando los candados, anotando en mi libreta cada celda cerrada. A eso de las 2 de la madrugada, el radio soltó estática y luego una voz temblorosa. Módulo 4. Reporte urgente. Hay movimiento inusual en el pasillo 3. La voz era de Saúl, un custodio más viejo, de esos que ya deberían estar jubilados pero siguen ahí, porque no saben hacer otra cosa. Corrí hacia el pasillo y lo vi. Uno de los internos estaba tirado en el suelo, bañado en sangre, la cabeza como una calabaza rota. Otros 2 estaban junto a él, jadeando, cubiertos de moretones. Uno de ellos, un sinaloense flaco de mirada vacía, me dijo con voz seca: fue defensa propia. El güey cruzó la línea. Miré al muerto. Era de los del Golfo. Reconocí sus tatuajes. Me temblaba la mano. Apreté la radio, pedí refuerzos y llamamos al doctor. Pero no llegaba nadie. 20 minutos después, seguíamos solos. Saúl me miraba como si supiera algo que yo no. Se va a poner feo, mijo, dijo, bajando la voz. Ya empezó. Esa frase me quedó grabada. Ya empezó. ¿Qué demonios había empezado? Las cámaras del módulo se apagaron esa noche. Falla eléctrica, dijeron. Lo raro es que en el resto del penal todo seguía funcionando. Las luces, los radios, incluso el maldito microondas del comedor. Solo las cámaras del módulo 4 quedaron negras. Al día siguiente, nos prohibieron hablar del incidente. El comandante Ramírez, un tipo alto y seco como hueso de pollo, nos reunió a todos en el patio. Lo que pasó anoche es un ajuste interno. No nos compete. Lo controlamos y punto. No queremos escándalos. ¿Entendido? Todos asentimos. Pero esa noche, al volver al módulo, el ambiente era distinto. Nadie hablaba. Ni los internos, ni los custodios. Hasta los perros que a veces se colaban por el alambrado parecían haberse largado. Y ahí fue cuando empecé a escuchar los murmullos. No venían de una celda en particular. Parecía que brotaban de las paredes, como si el penal mismo estuviera hablando. Caminaba por los pasillos y oía frases sueltas, nombres, amenazas, juramentos. Me detuve frente a una celda vacía y escuché con claridad: mañana cae el traidor. Volteé, pero no había nadie, ni dentro ni fuera de la celda. Fue la primera vez que me sentí realmente en peligro. El caos estalló 2 noches después. Me encontraba en la sala de control revisando el sistema de apertura de puertas cuando las alarmas sonaron. No fue una fuga, fue una masacre. La línea fue cruzada. No sé cómo ni por qué. Lo cierto es que algún cabrón muy alto en la jerarquía, había autorizado la entrada de los del Golfo al pasillo de los sinaloenses. Se soltaron como animales. Corrí al módulo, y lo que vi fue un infierno encerrado en concreto. Hombres golpeándose con tubos, cortándose con navajas hechizas, gritando nombres que no entendía. La sangre se acumulaba en los charcos, salpicando las paredes. Intenté detenerlos, pero una mano me jaló de golpe hacia una celda abierta. Era uno de los reos, un tipo apodado el Diablo.
Métete si quieres vivir, me dijo con una calma aterradora. No tuve opción. Entré. Afuera, el ruido era ensordecedor. Gritos, huesos rompiéndose, radios que no respondían. El diablo se sentó en la litera inferior, prendió un cigarro y me miró. Esto no es un motín, es un experimento. Lo miré sin entender. ¿De qué hablas? De los de arriba, los que mandan de verdad. Nos dejaron sin cámaras, sin supervisión, y ahora se hacen los pendejos. Nos están probando. Quieren ver quién sobrevive, quién manda, quién se dobla. Me reí, nervioso. Pero él no. Su mirada no se movía. ¿Y tú qué haces aquí entonces? Yo soy el testigo. Tú, el sujeto de prueba. Fue entonces cuando entendí que estaba atrapado. No por los reos, sino por el propio sistema. Por los que se suponía que eran mis jefes. Nadie vendría a ayudarnos. Nadie daría la orden de intervenir. Éramos ratas en una caja. Estuve encerrado en esa celda casi 5 horas. Afuera, la masacre seguía. A ratos oíamos risas, otras veces llantos. El diablo me contó historias que no debería saber. De tratos entre directores y cárteles, de cuerpos enterrados dentro del penal, de custodios renunciados que nadie volvió a ver. Cuando por fin salimos, el módulo era un cementerio. El pasillo parecía un matadero. Había cuerpos por todos lados, algunos todavía vivos, gimiendo. El piso estaba cubierto de sangre y dientes. El comandante Ramírez apareció al amanecer, impecable como siempre, como si no hubiera pasado nada. Buen trabajo, me dijo. Te mantuviste vivo. Nunca supe si hablaba en serio. Me dieron un ascenso. Jefe de turno. Oficina propia. Pero desde esa noche, algo cambió en mí. Dejé de confiar en todos. Empecé a notar los detalles. Cómo algunos internos recibían paquetes que nadie revisaba. Cómo ciertas celdas nunca se abrían para conteos. Todo tenía un orden, pero no el que nos decían. Era otro orden, más antiguo, más sucio. Hace unos días, encontré una carpeta con mi nombre en el archivo de internos. Decía, observación prolongada. Y una palabra más, apto. No he dormido bien desde entonces. Sigo aquí, esperando el siguiente experimento. Porque en Altamira, nada es casualidad. Todo está planeado. Y todos, internos, custodios, incluso los jefes, somos solo piezas en un tablero invisible donde la única regla es, sobrevive, aunque te cueste el alma. Mamba. Me llamo Irene. Soy enfermera desde hace más de 16 años, y nunca me imaginé que, después de tantas guardias eternas, turnos dobles y pacientes terminales, lo más difícil no sería enfrentar la muerte, sino vivir con ella. Trabajo en el Hospital General de Nuevo Laredo, una caja de concreto agrietada por el sol, rodeada de camiones con placas de Texas y ambulancias sin aire acondicionado. Las cosas allá dentro siempre han sido complicadas. Falta de insumos, médicos sin vocación y pasillos con más sillas que pacientes. Pero uno se acostumbra. Aprende a moverse en ese caos sin perder el alma, hasta que la calle te alcanza. La tarde del 17 de abril, estaba por terminar mi turno cuando nos llamaron de urgencia. Una balacera. Otra más, pensé. Ya era rutina. Las ambulancias llegaron con heridos cubiertos de polvo y sangre, entre ellos una niña de no más de 8 años. Tenía el brazo destrozado, la mandíbula fracturada y un balazo en el abdomen. Todavía respiraba cuando la pasamos al quirófano.
¿Qué le pasó?, le pregunté al paramédico. Fuego cruzado. El ejército se metió con unos de la colonia Juárez. Ella iba con su mamá al mercado. Tragué saliva y sentí cómo se me nublaban los oídos. La niña se llamaba Yamilet. Tenía el cabello trenzado con listones morados. No duró más de 15 minutos. Murió sin decir una palabra, aferrada a un peluche roto que traía en la mano izquierda. Esa noche no pude dormir. No era la primera vez que veía a un niño morir, pero algo en su mirada, ese intento de respirar aún cuando el cuerpo ya no respondía, se me quedó pegado en la conciencia. La imagen no me soltó, ni siquiera cuando metí la ropa a la lavadora o preparé los frijoles para el desayuno. Todo me olía a sangre. 2 días después, una señora llegó al hospital buscando información. Era la abuela de Yamilet. Llevaba una bolsa del Soriana llena de papeles, fotografías y un folder azul. Me dijeron que usted estuvo con ella, que fue la última que la vio con vida, me dijo. Asentí, sin saber qué hacer con las manos. Mi hija está mal. Ya no come, no habla. Pero yo no me voy a quedar así. Quiero justicia. Me explicó que alguien del hospital le había dicho que yo había escuchado cosas. Y era cierto. Los paramédicos, mientras limpiaban al comandante de la Sedena que también llegó herido, hablaban sin filtro. Pinches locos, no avisaron, llegaron tirando. Les valió madre que hubiera niños, dijo uno. Otro mencionó que la niña se había caído después del primer tiro, que no tenía por qué seguir disparando. Todo eso lo oí, todo eso lo callé, hasta ese momento. La señora me entregó un papel. Era una denuncia para presentar ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Con su firma basta. La tuve en mis manos durante horas. No podía decidir. Si lo firmaba, sabía que estaría marcada. Aquí no es como en otros lados. Aquí los militares y los malos caminan por la misma banqueta. Uno nunca sabe quién lo está mirando. Una semana después, alguien rayó la palabra Zapa en mi coche. No en la pintura, en el parabrisas, con un clavo. Me lo dijeron sin palabras. Te estamos viendo. No se lo conté a nadie. Solo a Sandra, otra enfermera que me había cubierto varias veces en los turnos. Ella me rogó que no hiciera nada. Me dijo que un primo suyo, abogado, había desaparecido el año pasado después de denunciar a unos policías. Mira, Irene, tú no puedes sola contra esto. Vas a acabar muerta o peor. Pero la cara de Yamilet me seguía en todos los pasillos. En cada niño que atendía, veía su expresión congelada. Ya no dormía. Me despertaba en la madrugada con el corazón latiendo, como si alguien me estuviera corriendo desde adentro. Firmé la denuncia. La entregué en una oficina pequeña, con ventanas cerradas y ventilador de techo. El licenciado que me atendió ni siquiera me miró a los ojos. Solo me dijo que ellos harían lo posible. A la salida, un hombre con camisa blanca me fotografió desde una moto. No disimuló. Ese mismo día me cambiaron de turno sin avisarme. Me mandaron a cubrir emergencias los fines de semana. Sandra me dejó de hablar. Mi casera me pidió que buscara otro lugar para vivir. Es por seguridad, me dijo. Y entonces llegaron las llamadas. Al principio eran silenciosas. Después, voces con acento del norte me decían cosas como: ya sabemos dónde trabajas. ¿Crees que eres la única que quiere justicia? Vas a desear no haber nacido. Me fui de la ciudad por un tiempo. Una prima me dio posada en Matamoros. Allá nadie me conocía. Trabajé en una clínica privada, dando consultas a domicilio. Pero cada vez que sonaba el teléfono o alguien tocaba la puerta, se me paralizaba el cuerpo. Vivía como si tuviera una pistola en la nuca.
esperando el momento del disparo. Pensé en retractarme, volver al hospital, decir que todo había sido un error, pero ya era tarde. Un día me llegó un mensaje por correo, una copia escaneada de mi denuncia, con mi nombre subrayado en rojo y un solo comentario escrito a mano. Ella afirmó: no regresé a Nuevo Laredo, pero la ciudad me persigue. En cada guardia, en cada ambulancia que llega con un niño llorando, en cada madre que no encuentra respuestas. Mi nueva vida es más tranquila, pero no más libre. Nunca se supo nada de la denuncia. La abuela de Yamilet no volvió a contactarme. En las noticias solo apareció una nota breve. Enfrentamiento deja 3 muertos, entre ellos una menor. Y eso fue todo. Pero yo sé que hubo más, que hay listas, que hay nombres, y que la justicia, aquí, es como un rumor. Se oye, se dice, pero nunca se ve. A veces pienso que hice mal, que debí quedarme callada, pero otras veces, en las madrugadas en que el hospital queda en silencio y solo se oyen los monitores pitando, me viene su imagen. La niña con su trenza, su peluche roto y sus ojos buscando un último respiro. Entonces entiendo que no firmé por justicia. Firmé para no olvidar, para dejar una marca, aunque sea de miedo.